Tenemos un título ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 13, que nos coloca la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es un título realmente genérico, de alguna manera, es un título general del pasaje. No sé qué título podríamos ponerle en realidad a este pasaje. Tal vez podríamos pensar en Abraham como alguien que adoraba, como Abraham, su generosidad, ¿verdad? O tal vez podríamos pensar más todavía en cómo Dios muestra su misericordia, muestra su fidelidad, muestra su amor, ¿verdad? Podemos ver muchas cosas allí. Decisiones también, las decisiones que toman y las consecuencias que hay en cada decisión. Cuando veía este pasaje, pensaba en decisiones y también investigué un poquito de cuántas decisiones tomamos por día. ¿Usted tiene una idea de cuántas decisiones toma por día? Más o menos. 70. Ok, 70 decisiones. Está bien, ¿no? Alguien ha investigado, alguien se dedicó por ahí a investigar y sacar, digámoslo así, una estadística o un promedio tal vez. Difícil saber cuántas decisiones tomamos en un día, ¿no? Y dice que más o menos 35,000 decisiones. ¿Será? Puede ser. Ya si hacemos una por una, ¿no? A lo mejor salen muchas. Pero dicen por ahí atrás unas 70. A lo mejor las relevantes pueden ser, ¿no? Las más relevantes, bueno, pueden ser. Tomamos muchas decisiones todos los días. ¿En base a qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y calculamos el efecto y las consecuencias de esas decisiones. Muchas veces no. Muchas veces lo hacemos en automático, ¿no? Y muchas veces lo hacemos rápido, con premura. Bueno, ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Tenemos el título: Abraham y Lot se separan. Y bueno, comenzamos, abran sus Biblias, las tienen por ahí, pero también pueden verlo aquí está el pasaje. Entonces nos dice el pasaje así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, si no vino la semana pasada, un poquito haciendo remembranza, ¿verdad? Richard nos hablaba acerca de este pasaje donde Abraham dice que hubo hambre, ¿verdad? Y desciende a Egipto, va a Egipto. Y bueno, allí no la pasa nada bien, ¿verdad? Incluso mintió y tuvo que hacer ahí unas cosas medias raras, diciendo acerca de su esposa. A su esposa se la llevaron ahí el faraón, etcétera. Dios interviene, lo rescata de alguna manera, pero sale de ahí, de Egipto. Entonces, esto es lo previo a este pasaje. Entonces, por eso vemos que primero desciende a Egipto y ahora sube. Entonces, la palabra es subió. Viene pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, señala el autor ahí, él y su mujer. ¿Por qué? Porque incluso su mujer estuvo en peligro de haberse quedado allá, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan la lección, el pasaje de hace 8 días? Pudo haberse quedado. Entonces el autor dice, él y su mujer. Ahí vemos también misericordia de Dios, ¿no? Viene completo. Dice, con todo lo que tenía, o sea, sus posesiones, todo, no perdió sus cosas, pudo haber salido ahora sí que sin nada, ¿verdad? Solito. Sin embargo, no fue así. Y con él Lot. Y ahí tenemos al otro personaje que vamos a estar viendo también, tanto Abraham como Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, riquísimo, puse ahí no sé si se ve la letra, es un poco chiquita. Dice, la palabra riquísimo o kabet en realidad quiere decir muy pesado. O sea que Abraham era muy pesado. Cuando vino de Egipto, vino pesado. Pero no pesado así como alguien engreído, ¿no? Ay, qué pesado. No seas pesado, ¿no? Sino más bien tiene que ver con lo que tenía. O sea, era pesado. Piensen en qué tan pesados somos nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros, ¿cuánto tiempo les llevaría agarrar todas sus cosas y hacer una mudanza? A alguien le podía tomar semanas, ¿no? En hacer toda su mudanza, en recolectar, poner en cajas todo y poderse ir. Bueno, Abraham, yo creo que para que él pudiera moverse de un lugar a otro era un buen, ¿no? De ganado, de personas, traía criados, ¿verdad? Sirvientes. Era alguien pesado. La riqueza
Muchas veces nosotros la relacionamos con, qué bueno, ¿no? Tengo riquezas. Pero la Biblia tiene, en la Biblia tenemos un significado también de que es algo que nos vuelve pesados, no ligeros. Hay un misionero, un hombre de Dios, ¿verdad? George Mueller. Ahora usted alguna vez ha leído un poquito de él. George Mueller fue una persona que fundó, digamos, colaboró con orfanatos en Inglaterra en el siglo XVIII. Y bueno, vivió muchas cosas y su historia es larga, pero una de las cosas que yo leí acerca de él es que él y su esposa siempre quisieron tener solamente las cosas necesarias, pero que se limitaran a que si en un día el Señor les decía, vamos a movernos de aquí para allá, ellos en un solo día pudieran moverse. Que no les bastara más que en un día. Ellos podían agarrar todas sus cosas e irse. Que fueran así de ligeros. Entonces, vean, ¿no? Como de Abraham dice que era rico, era riquísimo. La Biblia nos dice que nos despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia. Todo el peso no es necesariamente lo malo, no es malo, pero nos hace lentos. Nos hace difícil el caminar, ¿no? El movernos, el ir de un lado, la obediencia a Dios, ¿no? El decir, a ver, muévete de aquí para allá y tengo un montón de cosas. Es bien difícil. Bueno, aquí la palabra riquísimo, era pesado. Ahora, ¿a dónde viene? Dice al Negev. ¿Y sabe qué significa Negev? Árido. Viene de este lugar de Egipto donde hay tierras, hay abundancia, pastos, donde hizo un montón de ganado, y viene a un lugar árido. Muy bien, veamos los siguientes versículos. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior, ¿cuál fue el último, digamos, lugar a donde estuvo antes de descender a Egipto? Bueno, allí. Dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Ahí había estado su tienda antes. Entonces, él hace un recorrido a Egipto y regresa al mismo punto. Al lugar del altar que había hecho allí antes, al lugar del altar, probablemente ya no estaba el altar, ya no estaba el lugar, identificaba el lugar, probablemente le había pasado algo al altar. Y allí Abraham, dice, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Pero fíjese, es interesante porque subrayé, o bueno, le coloqué un color diferente, dice, y volvió por sus jornadas. En otra versión dice, volvió por etapas, volvió por sus jornadas, regresó, volvió. Y esto tiene un significado, tiene una connotación, ¿verdad? De que alguien se aleja. Nosotros a lo mejor nos alejamos de Dios, y no sé si aquí hay alguien que esté alejado de Dios y necesite volver. Alguien que dejó, ¿verdad? Que conoció a lo mejor de Dios, que conoció al Señor, pero se alejó, se fue. Y es necesario que regrese. Que regrese al punto donde lo dejó. En Apocalipsis, bueno, un llamado, ¿verdad?, de Dios a una de las iglesias dice que regreses a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Te estás olvidando del Señor. Gracias. Te has olvidado del Señor, lo dejaste. Regresa. Pensemos, por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿no? Regresa. Toma el camino de vuelta. Vuelve al hogar. En algún momento vuelve en sí, ¿verdad? Como si estuviera fuera de sí, como si estuviera inconsciente. Está ahora consciente de que necesita a Dios. Entonces aquí vemos a un Abraham que está consciente que debe regresar, que se alejó y debe volver, y que debe tomar las decisiones correctas, buscar a Dios. En ese momento Abraham busca a Dios y lo invoca. No nos aclara, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tal vez le dijo,
que le pidió perdón al Señor por haberse alejado, por no haber confiado en que Él le proveería y que no era necesario descender a Egipto, que no era necesario ir allá por provisión, que Dios en medio de esa tierra que parecía árida, ¿verdad? O que había incluso carencia, ¿verdad? Austeridad, que Dios le podía proveer, que no necesitaba mentir, que no necesitaba ir a ese lugar. Entonces, veamos cómo Dios permite que Abraham regrese, pero Abraham también le invoca y entonces se convierte ahí en alguien que busca restablecer su relación con Dios. Si alguien aquí ha vivido, ha estado alejado de Dios, pues es un llamado de Dios para que busque de nuevo al Señor, regrese, desande el camino, ¿no? El camino que había andado para alejarse, lo vuelva. Bueno, tenemos entonces a Abraham restableciendo su comunión con Dios en este pasaje. Pero si uno pensaría que ahí ya buscamos al Señor, regresamos al Señor y pensamos, bueno, la vida va a ser ya sin problemas, no va a haber nada difícil, ¿verdad? Bueno, comienza el escritor, ¿verdad?, de Génesis a narrarnos una problemática. Comienza una problemática, yo le puse ahí la prueba en el conflicto. ¿Quién aquí no ha tenido conflictos? Levante la mano quien nunca ha tenido ningún conflicto. Porque aparte le vamos a decir mentiroso, ¿no? Bueno, todos aquí hemos tenido conflictos. Y Abraham, e incluso el estar cerca de Dios no impide, ¿verdad? No evita que tengamos conflictos. Los va a haber. Los hay en la iglesia. O sea, si usted viene a esta iglesia y dice, yo vengo de una iglesia que había muchos conflictos, y viene a esta iglesia, pues bienvenido, porque aquí también va a haber conflictos. Y de alguna manera, el conflicto es algo que Dios usa, ¿verdad?, para ir resolviendo. Resuelve cosas el Señor a través de los conflictos y quiere revelarnos el carácter. Si hay algo que revela nuestro carácter también es el conflicto. Lo he dicho, ¿verdad? Y es algo que creo, es que hay cosas de nosotros que no vamos a conocer de nosotros mismos más que relacionándonos con otros. Solo en nuestra relación con otros vamos a conocer cosas, no solamente de ellos, sino de nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta de cómo somos y se revela nuestro carácter. Muy bien, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, Lot también tenía posesiones. A lo mejor no era tan rico como Abraham, ¿verdad? Abraham era el jefe, digámoslo así, era el líder, era el patrón, vamos a ponerle, ¿verdad? Pero Lot también tenía sus propias posesiones. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Fíjense, en el capítulo anterior el problema era, pues no tenemos. Y todos pensamos que cuando tenemos se resuelve el asunto. ¿Usted cree eso? Pues usted está engañado. Si usted cree que tener más es mejor, no es verdad. No es verdad. No se separaron Abraham y Lot cuando había poco. No dijo Lot, bueno, ahí te ves, yo me voy por otro lado. No, ahí estaban juntos, ¿verdad? Juntos descendieron a Egipto, juntos regresaron. Pero ahora el problema es, hay mucho, tenemos mucho. Y eso era un problema. Era un problema, a tal grado que pues llegó a ser un problema, ahorita vamos a ver, entre sus propios, ¿cómo se llaman? Pastores, ¿verdad? Los pastores de uno, los pastores de otro. Bueno, las posesiones también provocan conflictos. Conflictos entre esposos, conflictos entre hermanos, conflictos, bueno, en cualquier lugar donde haya mucha ganancia, va a haber mucho conflicto, ¿sí? No solamente en la pobreza, también en la abundancia. Y a veces es más en la abundancia. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta contienda.
Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Muy bien, tenemos entonces una contienda, el problema de las posesiones. Y puse un pasaje porque en la Biblia nos habla acerca de cuando hay contiendas. ¿Qué hacemos, verdad? Cuando hay problemas. En la carta a los Corintios, ustedes a lo mejor han leído un poquito de esos pasajes. El apóstol Pablo les está hablando a los Corintios y les dice acerca de un caso que se había dado, ¿verdad? Un caso. Había un conflicto entre dos personas, dos hermanos, dos creyentes, ¿verdad? Y esos creyentes, en lugar de buscar la solución, ¿verdad? Entre ellos primeramente, no fueron ni siquiera a la iglesia, sino que lo hacían yendo a un juzgado, ¿verdad? Imagínense, aquí que tuviéramos a alguien que, no, pues es que el hermano tal me firmó un pagaré y no me quiere pagar y ya se venció y una letra, un pagaré, lo que sea. Y va y lo demanda ante el juzgado, ¿no? Imagínense. Entonces, algo así pasaba entre los corintios, había conflicto. Aquí había un conflicto también. Entonces, hubo una contienda y vamos a ver cómo es que Abraham, una persona que ahora ya estaba restablecida en su relación con Dios, que tenía comunión con Dios, ¿cómo lo va a resolver? De la mejor manera, pero no sé si nosotros seríamos capaces de resolverlos del mismo modo. Y bueno, subrayé también en la parte donde dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. ¿Y por qué nos dice que el cananeo y el fereceo habitaban la tierra? Bueno, puede deberse a varios factores, pero uno que me llama la atención es que el cananeo y el fereceo tuvieron contienda, dice, entre los pastores, y ellos eran testigos de esa contienda. Por eso lo relacionaba un poquito con lo de los corintios, ¿no? Es decir, cuando alguien no creyente dice, ay, ¿viste? Ahora Abraham y Lot, que según pues ellos muy monoteístas, ¿no? Nos juzgan a nosotros, nos dicen que nosotros estamos mal, porque somos politeístas, ¿verdad? Y ahora se andan peleando entre ellos. ¿Cómo estará eso? Pleitos entre sus gentes, entre sus pastores, y a lo mejor discusiones también entre ellos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede afectar eso? ¿Cómo puede afectar hacia afuera? Y Pablo les dice a los corintios, ya de por sí está mal que se anden peleando, ¿no? Ya. Ahora, ustedes no solamente ya tienen un conflicto, tienen una pelea, sino que lo agravan yendo con alguien de afuera, un incrédulo, a tratar de resolverlo. ¿No es más fácil que el que recibió el agravio pues sufra el agravio y ya? Y alguien dice, no, ¿cómo va a ser eso? Me las paga, ¿no? Esa sería la conducta de la carne humana, natural, la respuesta natural. Pero no hace así Abraham. Vamos a ver cómo resuelve Abraham. Y resuelve con algo de su carácter, su generosidad. Yo les decía que cuando hay un conflicto se conocen a las personas, ¿verdad? Dicen que por ahí que los esposos se conocen bien hasta que se divorcian. Cuando se divorcian. Porque hay divorcios que se avientan unos pleitos, ¿no? O los hermanos cuando es la hora de la herencia, ¿no? Se llevaban muy bien hasta que llegó la hora de la herencia y un pleito, ¿no? ¿Ustedes qué tal les va en esos temas? En los conflictos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han resuelto? ¿Qué han decidido? ¿Desde dónde han decidido? Porque Abraham resuelve así, miren, Abraham, y yo ese es algo que yo veo en él, su generosidad. Y la generosidad es algo que está en la Biblia, algo que es algo deseable para nosotros. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Se da cuenta? Mientras alguien podría ver que aquí el problema son las posesiones, aquí Abraham dice, no, aquí lo importante es quiénes somos. Es una cuestión de identidad.
No es una cuestión de pertenencias, es una cuestión de quiénes somos. Quienes somos está arriba de lo que tenemos. Y lo que tenemos se subordina a lo que somos. El problema es cuando las posesiones forman parte de nuestra identidad. Y ahora lo que somos es lo que nos pertenece, es nuestra posesión. Y nuestra posesión ya es parte de mi identidad. Ahora yo ya no me veo de otra forma, yo no me veo de otro modo más que soy rico. En el momento en que yo deje de ser rico, dejo de ser yo. ¿Se da cuenta cómo la posesión te posee ahora? Hay personas que viven así, que no es que ellos posean cosas, es que sus cosas los poseen a ellos. Y entonces la identidad está integrada a todo lo que tienen. Abraham dice, no, a ver, aquí lo importante es, no vamos a tener pleito, un altercado. ¿Por qué? Por quienes somos. ¿Y qué somos? ¿Somos ricos? Pues sí, también tenemos cosas, pero somos hermanos, primeramente. Tenemos un mismo Dios, adoramos al mismo Dios, creemos en el mismo Dios, somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos, somos parientes, de lo que está diciendo. Somos parientes, no nos vamos a pelear por las posesiones. Las posesiones vinieron después. Nos fuimos a Egipto y no teníamos nada. Y ahora las posesiones van a dictar lo que somos. Y Abraham dice, no. ¿Se da cuenta? En un conflicto importante, lo que somos. Lo que somos, más que lo que se posee. O lo que se desea. También, porque un conflicto a veces es por lo que se desea. Pero más importante es lo que eres. Y a veces se renuncia a la identidad por una posesión. El vacío en la identidad es llenado por una posesión. Ese es el problema de las riquezas. La Biblia nos dice, por ejemplo, a los ricos de este mundo manda que no pongan su esperanza en las riquezas, que no sean altivos y que no pongan su esperanza en ellas, que no pienses en las riquezas como en algo en lo cual has puesto esperanza en ello. No, tu esperanza no debe estar en ello. Mire, apuntaba algo, la codicia te lleva a cualquier lugar, la generosidad te libra de ti mismo. La codicia puede llevarte a cualquier lugar. Ni siquiera tú mismo sabes a dónde te puede llevar la codicia. Pero dice, la generosidad puede librarte de ti mismo. Abraham estaba decidido a que no hubiera problema. Y la identidad de ellos dos era más importante que las posesiones. Ahora, inevitable, yo me preguntaba cuando veía esta parte, ¿no? De cómo Abraham contesta a este conflicto, cómo lo resuelve este conflicto. ¿No habría alguien que le dijo, oye Abraham, estás mal, ¿cómo crees? No seas tonto. ¿Cómo vamos a perder todo esto? Miren lo que le dijo, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, o sea, que nos separemos. Y si tú vas a la mano izquierda, yo tomo del lado derecho. Y si tú resuelves que vas del lado derecho, pues yo me iré a la izquierda. Muy fácil parece. Nada más que alguien le hubiera podido decir a Abraham, oye Abraham, estás mal, ¿cómo crees que darle todas esas tierras? Están bien bonitas esas tierras. A lo mejor hasta los pastores de Abraham pudieran haber dicho, no hombre, el patrón, ¿cómo voy a creer? Ahora mira, le está dando, pues si nosotros somos los dueños, no, pues nosotros somos los de... Abraham era el líder, era el que podía decir, a ver Lot, agarra tus cositas y vas para allá, punto. ¿Se acabó? Fin del problema, ¿verdad? Pero él responde generosamente. Se mostraba lo que había en él. Y también de alguna manera Lot habría mostrar lo que había en él, ¿no? Cómo Dios a veces nos deja elegir, decidir. Nos
nos da la ruta, nos da la guía. Ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de cómo podemos ser guiados en una decisión, pero te dice, pues tú decide, agarra a la izquierda, agarra a la derecha, a donde tú gustes. Y vamos a ver lo que dice de Lot. Bueno, ponía yo aquí el pasaje acerca de los corintios, ¿no? Ya es una falta que haya ustedes pleitos. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Y es algo que no queremos, sufrir el agravio. A veces en los conflictos decimos, más que lo que pueda yo perder, no quiero quedar como el tonto que perdió. ¿No? Puede ser. ¿Cómo voy a quedar yo como el tonto que perdió? No. Bueno, el ejemplo de Jesús. Aquí cuando hablamos de generosidad tenemos que hablar del Señor Jesús, que se dio a sí mismo, que dio, que entregó, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hechos 20:35, Pablo está hablando allí con los ancianos en Mileto, ¿verdad? Y les dice a los ancianos, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les dice a estos hombres, recuerden la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Usted lee los 4 evangelios y no va a encontrar esa parte, pero el Señor Jesús la dijo. Pero sí podemos ver su obra y todo el tiempo estuvo diciendo eso, ¿no? Todo el tiempo estuvo diciendo con hechos eso. Siempre estuvo dando. Y a veces nosotros somos de dame. Todo el tiempo queremos tomar más, tomar. Pero dar o la generosidad nos acerca a Dios. Generosidad. Alguien dijo que la mente crece con lo que recibe, pero el corazón crece con lo que da. La mente sí recibe y crece, pero el corazón crece cuando da. Cuando da es que tu corazón crece. Y bueno, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo pensaba, a veces recibimos, pero recibimos mal. No sabemos recibir. Una es porque a veces somos orgullosos. ¿No es verdad que a veces somos orgullosos para recibir? Porque cuando recibimos pensamos, eso me hace un inútil, eso me hace dependiente, eso me hace, no sé, flojo, tal vez me coloca en una posición de, soy flojo porque recibí. No queremos recibir, o no nos gusta mucho recibir, pero muchas veces hemos recibido. Y la verdad es que aunque tengamos el acto generoso de alguien, tal vez en alguna cosa que no necesitemos mucho, pero decimos, gracias. Valoro que esta persona se tomó un tiempo para pensar en un pequeño detalle y dármelo. Es bonito recibir. Sí. Y tenemos que saber recibir. Tenemos que aprender a recibir. Y tenemos que recibir con gratitud. Porque el que es generoso, para ser generoso, se necesita gratitud con lo que has recibido. Cuando tú crees, yo me lo gané, es por mi esfuerzo, solo yo pude hacerlo, es gracias a mí. Cuando no hay gratitud en lo que recibes, y quién de nosotros no ha recibido, y aun cuando puedas decir, yo trabajé, pero Dios te dio todo, te dio las fuerzas, te dio la vida, te dio todo, la salud, para que pudieras lograrlo, la inteligencia, todo te ha dado el Señor. Si tú no recibes con gratitud, tú no vas a ser o vas a poder ser generoso. Abraham venía de adorar a Dios, de invocar su nombre, de estar agradecido porque lo había salvado, lo había librado. Estaba agradecido. Las pertenencias y las riquezas no se iban a apoderar de él. No lo iban a convertir en otra persona. No le iban a dar su identidad. Su identidad estaba formada en quién era delante de Dios.
Tu identidad es quien Dios dice que eres, no lo que te dicen afuera. No por más que te digan inteligente, guapo, rico, que puede adular a muchos, pero tu identidad debe estar formada por lo que Dios dice que eres. Muy bien, entonces, más bienaventurados da recibir. Aprendemos a recibir y entonces es que podemos ahora dar. Viene primero recibir, si es una bendición, ¿verdad? Recibir. Si es grato recibir, si es dichoso quien recibe, pero hay algo mejor todavía. Hay algo más dichoso que recibir. Hay algo más feliz que recibir, dar. Eso es lo que Eso es lo que el Señor Jesús nos enseña, que todavía se siente más dicha en dar. Dice Isaías 32:8, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. ¿Sabe que generoso también, la palabra generoso tiene que ver con nobleza? A veces cuando se escuchaba la palabra nobleza, pensábamos en alguien, pues la aristocracia, ¿no? La nobleza, alguien rico, pero tenía que ver con eso, con generoso. La nobleza era generosidad. Eso era alguien noble, o alguien de la nobleza, era alguien generoso. Ahora, Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿No le gusta este pasaje? El alma generosa será prosperada, y aquel que sacie a otros, él mismo será saciado. Más dicha en dar que en recibir. Más dichoso. Eso es lo que Abraham había alcanzado en su carácter, en su vida. Y alzó, pero ahora vamos a ver, ya vimos a Abraham, ahora vamos a ver Lot. ¿Qué hace Lot? Dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vea cómo Lot, dice, alzó sus ojos y vio tierras bonitas, dice. Vio tierras bonitas, dice, de riego. ¿Qué es tierras de riego? Bueno, pues comodidad. ¿Qué significaba? Comodidad, ¿no? ¿Qué significaba? Abundancia. Era lo que todo el mundo quería, unas tierras de riego, ¿verdad? Tierra donde abundara, vio fertilidad, ¿verdad? En los campos. Y le recordó algo, incluso le recordó a la tierra de Egipto. Había abundancia, le recordó a Egipto. Y entonces Lot dice, escogió para él mismo se escogió, y subraye esto y póngalo ahí subrayado o memorícelo, porque después vamos a ver lo que Dios habla con Abraham acerca de lo que él le da, no lo que él escoge para él mismo. Ahorita vemos a un Lot que mira a él mismo y que escoge para él mismo. Dice, y se fue Lot hacia el oriente, o sea, le dijo izquierda, derecha, pues él escogió la derecha, ¿no? Al oriente. Ok, y se va, y se apartan el uno del otro. Me recordaba esos pasajes donde dice codició y tomó, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Acán? ¿Se acuerdan? No es lo mismo, ¿verdad? Pero me hizo pensar en esos pasajes donde nosotros vemos y codiciamos y tomamos para nosotros mismos y no esperamos que Dios nos los dé. Pienso en, a ver, chicos, chicas, a lo mejor estás esperando algo o a alguien, ¿verdad? O a lo mejor nosotros estamos esperando un trabajo, un lugar donde vivir, etcétera, alguna bendición. Y alzamos los ojos y miramos y vemos, está bien bonito, mira, está bueno el lugar, está bueno ese empleo, se ve bonita esa chica o ese chico se ve muy guapo,
¿no? Y lo tomamos para sí, porque dice, y escogió para sí, ¿no? Es un poco como cuando dice, y tomó por mujer a tal, ¿no? Tomó. Entonces Él escogió para Él mismo ese lugar. Muchas veces sin esperar, sin orar, sin tener la aprobación de Dios. Me hizo pensar en esos pasajes que hablan acerca de codició y tomó. Muy bien. Ahora, ¿por qué tomamos decisiones equivocadas? Yo quise tener ahí una lista de algunas razones por las que a veces tomamos decisiones equivocadas. Algunas de ellas tal vez coinciden con la vida de Lot. Dice, se carece de motivos puros. Cuando tomamos una decisión, a ver, es importante que digamos, a ver, ¿qué es lo que te motiva? ¿Se han dado cuenta que muchas veces las personas se acercan a uno o escucha a uno, ¿verdad? Acerca de que están por elegir algo o por tomar una decisión. Pero uno se da cuenta que realmente ya tomaron la decisión y que nada los va a hacer desistir de haber tomado esa decisión. Un poco como cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Dice que él ya quería irse. Ya no había nada que lo detuviera. Ni su casa, ni su papá, ni su hermano, nada, nada, nada. Él tenía un deseo que quería satisfacer. Su deseo, dice un pasaje en la Biblia, su deseo busca al que se desvía. Te desvías porque buscas un deseo. No es que tienes un plano, un propósito, no. Tienes un deseo. Es lo que te lleva a decidir. Ahora, ¿se carece de motivos puros? Pregúntate, si estás por tomar una decisión, tal vez piensa en estas frases. No se quiere rendir la voluntad a Dios. ¿Se ha dado cuenta que en la vida cristiana, a veces pensamos, en esta decisión voy a tomar en cuenta a Dios, voy a orar y a ver si Dios quiere que me opere o que me cambie de lugar, etcétera? Pero hay decisiones que uno dice, en esto no puedo confiar en Dios, yo lo hago, punto. En esto no puedo confiar en Dios. En esto yo, solito, no tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. No se quiere rendir la voluntad a Dios. O no buscar la voluntad de Dios en su palabra. A ver, no quieres saber lo que dice la palabra de Dios acerca de esa decisión. Pero sí puede haber pasajes que sean más claros, más nítidos, ¿verdad? Que te den más luz acerca de qué decisión tomar. Sí puede haber pasajes. No arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es otra, ¿no? Queremos estar decidiendo y es una parte donde estamos alejados de Dios y queremos que las cosas nos salgan bien. Estamos en pecado y queremos que Dios bendiga nuestros pecados. Necesitas arrepentirte. Necesitas ir al Señor. Necesitas, pues lo que estamos viendo en la vida de Abraham, ¿no? Regresó al lugar a donde había tenido un encuentro con Dios antes. Se arrepintió. No orar continuamente y seriamente. Miren, algo que también me gusta de la vida de George Mueller es que él dice que, o él decía, ¿verdad? Que cuando veía que él oraba y no resolvía a Dios así claramente una respuesta, eso no lo hacía dejar de orar. Él continuaba orando hasta obtener una respuesta de parte de Dios. Una respuesta de parte de Dios. Este hombre es un ejemplo de vida de oración. Cuando lo encontraron muerto, más de 90 años, lo encontraron en su habitación y estaba orando. Estaba de rodillas. Y se cuenta, ¿verdad?, una historia. Algunos que lo conocieron cuentan acerca de una ocasión en que la reina, bueno, él llegó a ser famoso en su tiempo, ¿verdad? La reina fue a verlo y le habló su criada, le habló su criada, su sirvienta, no sé, un familiar tal vez. Le dijo, te habla la reina. Y dijo, estoy ocupado. Estoy esperando una respuesta del rey de reyes. Y la hizo esperar. Porque él estaba orando y estaba esperando respuesta de parte de Dios. Estaba teniendo un encuentro importante.
tenía alguien mejor a quien entrevistar, ¿no? O bueno, con quién entrevistarse, con quién platicar, con quién tener comunión. Muy bien, no orar continuamente y seriamente, no esperar a que Dios responda. Miren no esperar a que Dios responda. Muchas veces queremos decidir y queremos decidir rápido. No estar dispuesto a sufrir para que Dios reciba gloria. Este también es un punto importante. A veces no estamos dispuestos a que esa decisión sea algo que nos pueda provocar sufrimiento. Huimos del sufrimiento. Huimos. Y no es que seamos, ¿verdad?, tampoco amantes de sufrir, ¿verdad?, que estemos buscando dónde nos va a ir mal. No. Pero muchas veces sabemos que algo le va a dar gloria a Dios, que pudiera ser provocarnos incomodidad o sufrimiento, ¿verdad?, que nos pudiera hacer pasar alguna clase de problema, ¿verdad? Pero sabemos que eso es lo que Dios quiere y decimos no. Renunciamos a ello. Muy bien. Abraham, Lot y sus decisiones. Miren, dice en el 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó. ¿Se da cuenta? Miren, había dos maneras de ver todo. De tener encuentro con Dios, y eso nos hace ver la vida de maneras diferentes. Y las promesas de Dios nos hacen ver la vida de formas diferentes. Dice, Abraham acampó. ¿Qué significa? Andaba en tiendas. Y mientras que Lot, ¿qué? Habitó. ¿Se da cuenta? En la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, iba de tienda en tienda y llegó a la ciudad. Ya él había encontrado el destino. Su destino. Estaba ya cómodo, por así decirlo. Ahora, dice, pero, y la Biblia dice pero. Ahí en ese más es un pero. Ok, Lot, ya te fue bien. Es como si alguien dijera, algún chico, alguna chica dijera, bueno, ya encontré al chico, ¿verdad? Es encantadora la chica también, pero no es creyente. Pero. Ya encontré un buen trabajo, pero ya no va a poder ir a la iglesia. Ya no voy a poder servir. Pero. Entonces, dice, eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Y cuando nosotros vemos el resumen que hace, de alguna manera un resumen en Hebreos de la vida de Abraham, dice que él habitó por la fe como extranjero. Él nunca llegó a su destino. Él nunca se sintió ya aquí es el fin de mi peregrinar. No. Mis hermanos, si nosotros nos sentimos cómodos en esta vida, ya alcanzamos lo que teníamos que alcanzar, llegamos a donde teníamos que llegar, pues a lo mejor estamos viviendo como Lot. Porque Abraham no vivió así. Dice que como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Cómo en tierra ajena? Esa tierra Dios se la estaba prometiendo, era para él, pero él dice que vivió como si fuera tierra ajena, como si no fuera suya. Morando en tiendas con Isaac, con Jacob, con sus hijos, ¿verdad? Sus nietos, coherederos de las mismas promesas. Él no se movía por sus posesiones. Vea, con P, ¿no? Posesiones, por un lado, mientras por el otro lado, promesas. ¿Usted qué quiere que dirija su vida? ¿Las posesiones o las promesas? ¿Se da cuenta? Abraham y Lot, hay una diferencia ahí, porque dice ahí de Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esperaba una ciudad de parte de Dios. Fundamentos tiene que ver con cimientos firmes. Esperaba una ciudad con cimientos firmes. Y Sodoma y Gomorra, unos versículos después, quedó claro que no tenía los cimientos sólidos. No tenía cimientos sólidos Sodoma y Gomorra. No era el lugar a donde Abraham quería llegar. Bueno, después de que ya Lot se va, ¿verdad? Dice así, y Jehová dijo a Abraham, es decir, Lot se va, acaba el conflicto, está Abraham tal vez resintiendo la ausencia de su sobrino, ¿verdad? Tal vez se sentía un poco triste, no lo sé, pero entra en escena Dios. Y miren lo que le dice Dios. La diferencia entre
Veo, tomo para mí mismo y miren lo que dice Dios. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Cuando veamos estas frasecitas, no es como que nada más quiere contarnos una historia la Biblia, ¿verdad? Sino quiere decirnos algo. Tenemos que leer entre líneas qué está diciendo. A ver, es como si dijera, a ver, se necesitaba ir Lot para que yo, necesitaba acabar el conflicto para que yo te dijera. Necesitabas ver a alguien escoger esta tierra para que vieras lo que iba a suceder. Necesitabas ser generoso y quedarte así como si, no, pues me quedé sin nada porque pues, se lo llevó Lot, ¿no? Lo más bonito de la tierra. Necesitabas tener las manos vacías tal vez para que Dios te las llenara, ¿no? Es como si necesitabas dejar a ese novio no creyente para que yo te diera este verdadero hombre, para que yo te diera algo mucho mejor. Necesitabas dejar esto. Miren, alza ahora tus ojos. Se da cuenta que en el otro dice, alzó Lot sus ojos. En este, Dios le dice, él está así, tal vez, ¿verdad? Y Dios le dice, no, levanta tus ojos. Es decir, sube. Tal vez hasta pienso que subían una lomita, un cerrito, ¿verdad? Alguna clase de montañita por ahí. Y dice, levanta tus ojos. Y suben, ¿no? Y ve, mira. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Entonces ve hacia el norte, ve hacia el sur, ¿no? Al oriente, mira al oriente, allá donde se fue Lot. Ah, sí veo las llanuras que es donde se fue Lot. Y luego hacia el otro lado, al occidente, es decir, los 4 polos. Ve para todos lados, Abraham. Alza tu vista y mira. Y mire Dios cómo llena sus manos, ¿no? El alma generosa será saciada. ¿Lo creemos? Miren, porque toda la tierra que ves, aquí el problema es tu vista, ¿no? Porque pues, si tenía poca vista, pues veía poco, ¿no? Pero todo lo que ves, todo lo que tus ojos ven, hacia donde puedas ver, todo eso te la daré a ti. Todo lo que ves es tuyo, hasta lo que le diste a Lot. Dios sabía el futuro. Claro que sabe el futuro. Dios sabe el futuro. ¿A quién acercarnos cuando tenemos una decisión por delante? Sino a Dios que sabe todas las cosas. Que sabe el futuro. Él sabe si esa persona te va a defraudar, te va a decepcionar, si te va a ir bien, te va a ir mal. Sabe todo eso. Sabe todo el Señor. Y a tu descendencia para siempre. Entonces veo cómo Dios renueva esa promesa. Dios no solamente renueva esa promesa, sino amplía la promesa. Porque si te vas un capítulo antes, Dios no le dijo exactamente eso. Ahora le dice, mira, toda la tierra va a ser. Él le dijo, te voy a dar una tierra. Y él dice, mira, toda la tierra. Él le va, como que Dios va viendo la obediencia de Abraham y Dios va revelándole cada vez más parte del plan que Dios tiene. Cada vez más del plan que Dios tiene. Y así es la vida del cristiano. Tenemos, hermanos, que tomar una decisión por el Señor, una decisión en obediencia a Dios, y el Señor después va ampliando. Y luego otra decisión y el Señor va ampliando. Cada vez nos va revelando un poquito más de sus planes, de los planes que el Señor tiene. Y podemos ver incluso cómo Dios de alguna manera consuela a Abraham. Y aquellos tal vez que le habían dicho, eres un tonto, ¿cómo voy a creer que dejaste a Lot las mejores tierras? No es posible. No es posible. Tal vez quedarían avergonzados cuando supieron de Abraham lo que Dios le había dicho, ¿no? Oye, y el 16 dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. No solamente Dios le había dicho que haría una gran nación, pero ahora le dice que sería una descendencia incontable. Ahora, está muy bonita esa promesa, pero nada más que resulta que Abraham ni siquiera tenía hijos. Su esposa era estéril. Es una promesa. Abraham necesitaba fe para creer esa promesa, porque ya tenía algo de edad y su esposa era estéril.
¿Se da cuenta? A veces las promesas de Dios chocan con la, digámoslo así, realidad que nosotros percibimos. Nosotros percibimos un poquito de la realidad, pero muy poquito. Los científicos, fíjense, llegan a una conclusión que nosotros somos capaces de percibir de la realidad que vemos un 0.001% de todo eso. Y todo lo que pasa aquí en este cuarto, en este salón. Solo percibimos muy, muy poquito de la realidad de lo que realmente sucede. En cambio, Dios sabe todas las cosas. Dice 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. O sea, reconócela. En la antigüedad, cuando recorrían esas tierras, era como que se apropiaban esa tierra. Era una costumbre. Dice, porque a ti, reconócela, vela, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y otra vez vuelve la adoración, ¿se da cuenta? Vuelve Abraham, termina con adoración. Empieza buscando a Dios, arrepentido de todo lo que había pasado, y Dios le dice, ahora ve, reconoce la tierra. Y Abraham escogió este lugar, y es significativo el encinar de Mamre. El encinar de Mamre eran árboles, ¿verdad? Encinas, ¿verdad? Eran un lugar sagrado, era un lugar donde buscó Abraham la presencia de Dios, y es un lugar a donde más adelante podemos ver en el desarrollo del Antiguo Testamento menciones en cuanto al encinar de Mamre, como un lugar a donde Dios se acerca a él. Dios lo busca. Vemos más adelante que llegan 3 visitantes, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Y es un lugar de hospedaje, de hospedar. Se vuelve ahí Abraham alguien que hospeda, ¿verdad? Y dice que está en Hebrón. Hebrón es esa parte de la tierra que más adelante Caleb habría cuando a Caleb le dicen, a ver, ya es la hora de que recibas esa tierra. Bueno, pues él dice, yo quiero Hebrón, ¿no? Esa es la tierra que pisaron mis pies. Cuando Caleb va y reconoce la tierra prometida, cuando va como espía, él va y busca ese lugar. Era un lugar significativo, este lugar, desde Abraham. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes fíate de todo tu corazón. Está el Señor diciéndonos que debemos confiar en Él. Lot al final vivió afligido, miren, para meditar, perdió sus posesiones, perdió su esposa, cometió incesto con sus hijas, sus descendientes fueron idólatras, de sus hijas salieron estos 2 pueblos, los amonitas, los moabitas. Pero aún así la palabra de Dios dice, y libró al justo Jod, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así es como vivió. Las decisiones que tomamos. Cuando tomamos una decisión, ¿sabemos si es buena? ¿Ha dicho Dios algo de esto? ¿Me apenaría que se supiera cuál es mi decisión? ¿Qué pasaría si todos siguieran mi ejemplo? ¿Me dejo guiar por la presión? ¿O podría ser tropiezo para otros? ¿He orado? ¿Siento paz en esta decisión? Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Me ayuda a crecer a semejanza de Cristo? ¿Glorifica mi decisión a Dios? Es algo de lo que nosotros debemos buscar. Dice, conclusión, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos deseos. Los deseos tal vez ahí estén, pero dice, no los satisfagas. Porque el deseo de la carne, es decir, lo que tú en tu carne quieres hacer, es contra el Espíritu. Y hay una guerra, una lucha, para que no hagas lo que quieres. ¿Sí se dan cuenta que Lot acabó haciendo lo que no quería? A la luz de las consecuencias, acabó haciendo lo que no quería. Hay una lucha. No satisfagas los deseos de la carne. Vamos a orar.